Los colombianos desperdiciaron una gran oportunidad de poner fin a una guerra que ha durado más de 50 años, provocando el desplazamiento de 7 millones de personas, pero tienen también para eso sus razones. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. No es correcto afirmar que en Colombia los ciudadanos votaron en favor de la guerra, sino que la mayoría no está conforme con una paz a cualquier costo. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. Lo que hubo fue un rechazo a la paz negociada por el presidente Santos y las FARC, que hubiera dejado totalmente la impunidad los crímenes y delitos de sangre cometidos por la guerrilla. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Jorge, Ezra, el rechazo a la paz en Colombia no es en sí un rechazo a la paz, sino a esta paz, y sobre todo tampoco es una bienvenida a la guerra, un voto por la guerra, como se ha querido decir, sino que en mi impresión, desde mi punto de vista, las FARC tienen una pésima imagen, han cometido crímenes salvajes que no pueden quedar 100% en la impunidad, por lo menos que pidan perdón. Es lo que yo pienso, que eso fue lo que motivó que triunfara el no en Colombia. Bueno, lo de pedir perdón está contemplado en los acuerdos de paz. Yo creo que es una de esas disyuntivas muy complejas, muy difíciles. ¿Era una paz sin plena justicia o una justicia sin plena paz? Un poco lo que se estaba teniendo que definir. Sí. El acuerdo es un buen acuerdo, pero lo que hay en el fondo, hay un rencor social que se genera después de 50 años de crímenes terribles de todas las partes, porque todas las partes lo cometieron, y donde la FARC, sobre todo en las 2 últimas décadas, castigó muy duramente a la sociedad. ¿Por qué? Porque la FARC se terminó relacionando, o frentes de la FARC, para ser justos, se terminaron relacionando con grupos de la guerrilla, del narcotráfico. Entonces, eso siempre terminó generando daños muy grandes a la población, como fueron los secuestros. Hay acciones que ninguna otra guerrilla en la historia ha realizado, por lo menos de América Latina, como los secuestros masivos, como los ataques a aquella iglesia donde mataron a todo el mundo cuando estaba rezando. Entonces, creo que eso es lo que, más que el tratado de paz, que el tratado en sí yo creo que es bueno, es el mismo tipo de tratado que se negoció en Irlanda, por ejemplo, no es diferente a eso. Yo creo que lo que pesó en esta ocasión fue los rencores y temores que tenía la sociedad ante eso. Y es que un planteamiento como el que se ha hecho en el caso de Colombia es quizá mucho más extremo. Lo que se le ha otorgado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, digamos que sobrepasa, si uno quiere hacer el paralelismo con Irlanda, lo que se le dio al ERI como grupo que termina convirtiéndose, es un grupo político que finalmente compite. Se le dio la vicepresidencia. Se genera la vicepresidencia del país. Sí, y se le da un tránsito como tal. Aquí además hay que recordar que se le dan cierto tipo de prebendas que aparecen para los ojos de muchos colombianos como demasiado, como injusta. Canales de televisión, entrar al Parlamento sin ningún tipo de elección, sino como parte, digamos, de la negociación. Y esto está en función, es cierto, de la fuerza que tienen las FARC. Este tipo de tratados, este tipo de acuerdos son muy dolorosos para las partes, sin duda alguna. Son acuerdos que tienes que hacer no solamente con grupos violentos, como lo pudo haber sido el ERI en su momento. Aquí, como tú decías acertadamente, Jorge, se trata de un grupo que participó en el crimen organizado, en lo que es el narcotráfico, con acciones que muchas partes del país, en muchos sectores de Colombia, no estarían dispuestos a perdonar. Ahí es donde los estadistas se juegan el pellejo, ¿no? Y yo creo que finalmente Santos fue lo que hizo. Lo que pasa es que cuando tú llevas este acuerdo como tal, firmado en La Habana, y lo llevas a un referéndum, corres el riesgo de que una parte de la población no esté dispuesta a correr el sacrificio, y entonces en lugar tú de pagar el costo político directo de tomar la decisión
con el Congreso, lo llevas a una votación y tienes el riesgo de perderlo. ¿Perderlo en dónde? Fundamentalmente en zonas rurales, en zonas urbanas, las que no se vieron tan afectadas, aunque Bogotá, es cierto, ganó ahí el sí, pero en donde pierdes por muy poquito y te metes en un callejón sin salida, porque ahora la disyuntiva es: ¿y ahora por dónde? ¿Qué se hace? ¿Se tira todo por la borda? ¿Cómo se recompone, no? Mira, yo quiero discrepar un poco. A mí me parece que las FARC no son una guerrilla tradicional en el sentido social que conocemos. Es una guerrilla que se financia del narcotráfico y se financia de los secuestros. Y que eso es, para muchas de la sociedad colombiana, sí es perdonable. Creo que la paz es inevitable, van hacia allá, pero tiene que modificarse. No les puedes dar a ello, salvo con penas máximas de 8 años y en lugares de privilegio, no les puedes dar impunidad a los delitos de sangre mayores. Ellos ahora, después de secuestrar, de matar, de hacer leva en el campo para llevarse a jóvenes campesinos a la muerte, una guerra contra el Estado y la sociedad colombiana, después de unas acciones terroristas sin sentido social, con sentido eminentemente terrorista, ahora resulta que van a tener el segundo mayor financiamiento de todos los partidos políticos, y cualquiera de estos secuestradores o asesinos va a poder ser senador, diputado o presidente de la República. Sé que no hay paz con justicia equilibrada entre víctimas y victimarios. Tiene que haber un sacrificio, una parte de sacrificio de la justicia para que haya paz. Pero si les preguntan a los colombianos, dicen: así, tal como está, no la queremos porque son demasiados los crímenes de las FARC, una narcoguerrilla que dañó a la sociedad, dañó a la gente, dañó las propiedades y dañó a Colombia profundamente. Sí, es en parte lo que dices, no, en parte es completamente cierto. Lo que sucede también, que me parece que el problema es mucho más complejo. Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a Colombia, precisamente a las zonas de guerra de la FARC, y cuando uno habla de la guerrilla de las FARC, lo que está ahí, eso era Vietnam. Uno va a la frontera, lo que era la frontera donde murió Reyes, la frontera de Ecuador, Colombia, y es Vietnam. Era Vietnam, además, con Estados Unidos metido dentro, ¿no? Porque yo fui llevado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a Colombia. Y es una guerra brutal, financiada, como tú dices, en la relación del narcotráfico, entre otros negocios, porque tenían varios otros negocios de la FARC con el narcotráfico, la FARC con los secuestros, incluso con los secuestros masivos de gente, y es un daño terrible a la sociedad. Como tú dices, ese creo que es el resentimiento mayor que ha quedado de la gente con la FARC. Pero hay también otro tema que no se puede disociar de esto. El no ganó por unos puntos, un punto, menos de un punto de diferencia, y casi el 65% de los colombianos no votaron. A mí lo que más me ha asombrado de la votación es, bueno, el resultado parejo. No se esperaba que fuera parejo. Las encuestas, otra vez se equivocaron las encuestas, pero que casi el 65% de la gente no votara en la que era quizás la votación más importante de la historia de Colombia. Me parece que eso obliga, entre otras cosas, a renegociar todo este tratado. Yo creo que no se debe abandonar, se debe renegociar, pero también a hacer una reflexión sobre, en última instancia, qué tanto le importaba a la gente, a la mayoría de los colombianos, el acuerdo de paz con la FARC. Y creo que el tema de el error en las encuestas vuelve otra vez a plantear el hecho de que estas encuestas se equivocan básicamente por el bajo nivel de participación o su mal cálculo en la participación de la gente. El tema del Brexit, que nos ocupó en algún momento, digamos también al mismo punto. Gente que decidió no participar no te dio la posibilidad, digamos, de tener una idea de hasta dónde el resultado podía irse a un lado y a otro. Y bueno, la no participación, pues parece que
le dio la posibilidad real de que ganara el no. Y los argumentos que decía Pablo, que me parece que son absolutamente legítimos, son los que planteaba el propio Álvaro Uribe, el expresidente colombiano que, teniendo a Santos como ministro de Defensa, combatió a las FARC porque estaba convencido de que solo doblándolas había la posibilidad de triunfar. Ese aquel que se negaba precisamente con los argumentos que decía Pablo a llegar a un acuerdo con ellos. Si eran demasiados, si fue demasiado o fue, digamos, fue excesivo esto que se les dio, pues probablemente esto fue una de las causas por las cuales el voto del no terminó ganando. Lo cierto es que aquí hubo un mal cálculo político, tan sencillo como eso. Si es enorme lo que se le está dando, la legitimación de estos grupos que finalmente fueron considerados terroristas a nivel internacional, y este paso a la civilidad no fue válido finalmente para aquellos que votaron en Colombia, lo cierto es que hoy, ante esta situación, no les queda otra más que replantear a las FARC. Difícilmente podrían regresar otra vez a las armas. Tienen que ver cuál sería el acuerdo adecuado que les permitiera regresar a la vida civil, no en las condiciones como están, pero sí lo que le queda claro al propio gobierno colombiano es que frente a la sociedad no puede, pues, legitimar el tipo de privilegios que originalmente le planteó y que, pues, no están dispuestos a aceptarlo de forma clara. Si no de forma clara, por lo menos sí con una mayoría suficiente como para ganar. Sí, ¿no? y que nos expliquen bastante bien, o que les expliquen, sobre todo a la sociedad colombiana, el señor Timoshenko, de ahí para abajo, ¿qué provocó este cambio? Yo creo que este cambio lo provocó en buena medida la acción decidida del presidente Álvaro Uribe, que los redujo militarmente y dejó absolutamente sin sentido a una guerrilla que está en el total desprestigio nacional e internacional por sus nexos con el narco y con el secuestro. Vamos a decir, al presidente Uribe le secuestraron a su padre, se pagó el rescate y mataron a su papá. ¿Qué le van a decir al expresidente Uribe? Oiga, van a ser diputado, senador y a lo mejor presidente de la República. Oiga, sí, el perdón está pidieron perdón en un documento. Tiene que ser individual, tiene que ser a las víctimas, estilo Ruanda. Sí, bueno, pero así está Ruanda. Sí, pero ese es parte del problema. lo que sucede, yo creo que a ver, en las disyuntivas de que sigue una guerra que ha tenido 50 años ya de duración y que tiene miles y miles de víctimas, no solamente de víctimas de muerte, de secuestros, de acciones también, porque ahí se generó, toda acción genera una reacción y los paramilitares hicieron cosas brutales, brutales también en Colombia, no solamente contra los guerrilleros, sino contra sus familias, cosas terribles. Yo creo que hay que buscar los mecanismos que garanticen la paz. Y yo pienso que, coincidiendo contigo en que tiene que haber mecanismos de justicia, no hay posibilidad de que haya una paz con justicia completa, tampoco va a haber justicia completa, porque entonces no se podría tener la paz. Ese equilibrio no existe. No. Ezra, Jorge, se nos fue el tiempo, interesante el tema. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted, les deseamos muy buenas noches.